Bueno, hemos tenido un inconveniente con la conexión de internet, pero ya retomamos, así que muchas gracias por quedarse. ¿Te puedes bajarme? Bueno, esto ya lo hemos pasado. ¿Escuchan bien para poner la puntuación por el chat? Bueno, continuamos. Estábamos en la diferencia entre la corte de estos pacientes post-pandemia y la corte histórica de los pacientes con enfermedad de Kawasaki clásica, que hay 4 puntos distintivos relevantes. La edad de presentación es mayor en los niños con síndrome inflamatorio multisistémico y probablemente más de 5 años sea un indicador de que necesite tratamiento de cuidados intensivos. La mayor frecuencia de miocarditis, la mayor frecuencia de la presentación de dolor abdominal y diarrea, y la evidencia de la afectación multiorgánica nos hace pensar de que pueda existir una tormenta de citoquinas que se va a ver reflejada por estas alteraciones y por un aumento de los marcadores inflamatorios, de la ferritina y de las interleuquinas, así como el factor de necrosis tumoral. Este artículo, que es del mes pasado, que se ha publicado en el Lancet, sobre el síndrome inflamatorio multisistémico y COVID en niños y adolescentes, es una recopilación de muchos de los artículos y de reportes de casos en distintos céntricos, en casi todo el mundo, que bueno, hace un reconocimiento de que cada vez es mayor el número de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado temporalmente al coronavirus, que comienza a aparecer alrededor de un mes después del pico de que se produce el coronavirus, lo cual nosotros lo tenemos que tener presente en estos momentos, y que las características clínicas y de laboratorio, si bien son similares a la de enfermedad de Kawasaki, pero tienen características distintivas. La edad de inicio, que nos tiene que quedar claro que tiene una presentación mayor, ellos rondan entre los 7 años, la mayor proporción de niños africanos o hispanos afectados, y la afectación cardiovascular difusa que se produce. Pocos niños presentan el compromiso respiratorio típico del adulto. Existe una coagulopatía, los mecanismos actualmente son desconocidos, no obstante se recomienda la terapia anticoagulante. La fisiopatología del síndrome inflamatorio no está claro, no obstante se habla de esta tormenta de citoquinas. Por la semejanza con la enfermedad de Kawasaki es que proponen manejarse con los protocolos para la enfermedad de Kawasaki con la inmunoglobulina endovenosa y la aspirina, pero dado la presentación de la inestabilidad hemodinámica, tenemos que tener presente la posibilidad del uso de inotrópicos. Con respecto a otros tratamientos como el remdesivir, que si bien este medicamento inhibiría en cierta forma lo que es la transcripción o la replicación del virus, es útil en el proceso activo, en la replicación activa. No tendría su función en este síndrome porque estamos hablando de algo post-infeccioso, por lo cual es muy limitado. Y sí mencionan respecto a la dexametasona que podría ser beneficiosa por todo este trastorno inflamatorio, en parte para poder suprimirlo, así como la respuesta inmunitaria. Hasta aquí, como hemos visto, una de las características distintivas con la enfermedad de Kawasaki típica es la miocarditis aguda que se presenta entre un 70 y 80% de los niños. Este
estudio, este reporte de casos, que es publicado también en París, toma 20 niños, o sea, habla sobre 20 niños, todos menores de 18 años, que presentaron miocarditis agudas, todos ingresaron a la unidad de terapia intensiva por shock y por características de Kawasaki atípico, con sospecha de infección por coronavirus. Establecen que el incremento de inmunoglobulinas sugiere fuertemente una reacción inmunológica postviral que afectaría al miocardio. Un poco resumiendo sobre la importancia de este artículo, bueno, habla sobre el incremento, digamos, de niños que han sido ingresados a la unidad de terapia intensiva, que presentaban hipotensión, shock hipotensivo y fiebre en el contexto de coronavirus. Es una serie de casos de 4 centros académicos de nivel terciario, es decir, que tenían unidad de terapia intensiva en París, entre el 15 y el 27 de abril de este año. Lo distintivo de estos 20 niños es, por supuesto, las características de enfermedad de Kawasaki con shock y con miocarditis aguda, que previamente al ingreso los síntomas fundamentales fueron el dolor abdominal intenso y la fiebre. Todos tenían al menos una de las características de Kawasaki, y en 10 de 15 chicos, en 15 chicos se identificaron, ya sea por PCR o por serología, positivo para coronavirus. Concluyen de que la miocarditis aguda con el síndrome inflamatorio sistémico y el Kawasaki atípico es una enfermedad emergente grave que pudiera estar asociada después de la infección por coronavirus. Continuando con lo que es la afección cardíaca, este es un reporte de caso que ha sido publicado el mes pasado, es de Brasil. Es importante o relevante, digamos, este reporte porque realizan un estudio histopatológico del tejido miocárdico. Es una niña de 11 años que presenta las características clínicas del síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID, que desarrolla insuficiencia cardíaca con el aumento de los parámetros inflamatorios, con el aumento de la interleuquina, del factor de necrosis, con alteración coagulopática, que presenta un shock refractario e inotrópico, fibrilación ventricular, y fallece un día posterior a su ingreso al hospital. Se le realiza el examen histopatológico en donde se objetiva la miocarditis, la pericarditis, la endocarditis, que estaban caracterizadas por la infiltración de células inflamatorias. Fundamentalmente había presencia de macrófagos y existían focos de necrosis de cardiomiocitos. Cuando realizan la microscopía electrónica del tejido cardíaco, pudieron identificar partículas virales con características de la familia del coronavirus. En esta niña se detectó mediante PCR el coronavirus en frotis nasofaringeo post-mortem y en tejidos cardíacos y pulmonares. Ellos establecen los posibles mecanismos que pudieran estar involucrados en la disfunción cardíaca en niños con COVID-19. La infección de los cardiomiocitos, esa infección de los cardiomiocitos da lugar a la lesión celular, como respuesta del organismo a la inflamación local que llevaría a la necrosis. El hallazgo de microtrombos en el riñón y la presencia del virus en el endotelio capilar cardíaco sugiere que pudiera existir alguna disfunción endotelial que pueda ser inducida por el coronavirus, ya que fue detectado mediante la microscopía electrónica. La hipótesis que establecen es que hay un efecto directo de la infección por coronavirus sobre el tejido cardíaco, y que esto fue un factor importante en el desarrollo de la miocarditis y de la insuficiencia cardíaca en esta niña. A partir de entonces, o alrededor de este tiempo, es que se habla como piedra angular que explicaría la disfunción orgánica severa por la infección producida por el coronavirus, al endotelio vascular, o sea, como piedra angular de la fisiopatología probablemente. Este artículo habla sobre distintos estudios histopatológicos que se han realizado
y que evidencian la infección viral directa de las células endoteliales con la presencia de trombosis micro y macrovasculares, tanto arteriales como venosas. Destacan la probable participación en esto de la tormenta de citoquinas, dado en los distintos casos que se han encontrado el incremento de la interleuquina 6, del receptor de interleuquina 2 y del factor de necrosis tumoral. Todo esto llevaría a la disfunción endotelial. En este mismo artículo más o menos trata o explica la fisiopatología, digamos, de cómo influye este endotelio vascular. Aquí en estos solcitos tendríamos al coronavirus 2 que se uniría a la enzima convertidora de angiotensina 2 en la célula endotelial. También está una proteasa que probablemente la están estudiando, de que inhibir esa proteasa en cierta forma evitaría la invasión del coronavirus hacia el endotelio. En cuanto a la participación de las citoquinas, es relevante, como mencionamos, la interleuquina 6 y el receptor de interleuquina 2. La interleuquina 6 fundamentalmente en lo que influiría es en la fuga capilar, o sea, en la capilaritis que se produciría a nivel multiorgánico, y que a su vez esa interleuquina 6 estimularía al endotelio a la secreción de más interleuquina 6, entre otras citoquinas. Esto está siendo muy estudiado más que nada para abordar la terapéutica. Se ha propuesto el tocilizumab como inhibidor de esa interleucina 6 con el receptor a nivel de la célula endotelial, lo cual podría en cierta forma frenar esta cascada de citoquinas. También existen factores procoagulantes, es decir, alteración procoagulantes, fundamentalmente porque se estimula el aumento del complemento, que generaría complejos de ataques a nivel de las células endoteliales. Se ha propuesto tal vez que el eculizumab inhibiría, digamos, esa formación de complejos con el consiguiente disminución de la formación de trombos. También han establecido probablemente que las células endoteliales aumenten la producción de factor de von Willebrand y del factor 8, lo cual llevaría a la formación de trombos. Es por eso el papel relevante que se está hablando de la heparina, ya sea de forma profiláctica o de forma en cuanto al tratamiento. Todo esto hacen en este artículo proponer de que debemos solicitar en todos los pacientes estudio de coagulación. Y abordando un poco más en cuanto a la inmunopatogenia o la fisiopatología, que la muy mencionada tormenta de citoquinas como principal en este síndrome, habla de la hiperinflamación y la enfermedad multiorgánica sugerirían por la liberación excesiva de las citoquinas por activación inmunitaria incontrolada. Se puede manifestar por la citopenia, por la trombocitopenia y la linfopenia, que hemos visto prácticamente en todos los reportes de caso. Se puede presentar por la coagulopatía con los niveles bajos de plaquetas y fibrinógeno y niveles elevados del dímero D, que está presente en casi el 95% de los reportes de casos. El daño tisular y la hepatitis, que también se ha evidenciado por la elevación de las transaminasas y el LDH, y la activación de macrófagos y hepatocitos por los niveles elevados de ferritina. La piedra angular del tratamiento en todos los reportes es los glucocorticoides, la inmunoglobulina intravenosa, fundamentalmente, y se está proponiendo a raíz de esta alteración a nivel del endotelio y de toda esta cascada de citoquinas, la probable participación de inmunomoduladores. En nuestra cronología al inicio hablábamos que la Organización Mundial de la Salud emite la definición de caso, que en nuestro país la toma a esta definición y la adapta, y establece a partir del 10 de julio de este año, lo establece dentro de los criterios en la población pediátrica.
Los niños y adolescentes que tengan entre 0 y 18 años con fiebre de más de 3 días, y 2 de las siguientes características que hemos visto que están presentes, que es la erupción cutánea o la conjuntivitis bilateral no purulenta, o signos de inflamación mucocutánea, o la presencia de hipotensión o shock, o características de disfunción miocárdica, o evidencia de coagulopatías, síntomas gastrointestinales, 2 de estos, y los marcadores elevados de inflamación, ya sea eritro, o PCR, o procalcitonina, y ninguna causa evidente de inflamación, incluida sepsis bacteriana o síndromes de shock estafilocócico, estreptocócico, debemos sospechar que tenga el paciente un síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID. Posteriormente, en agosto, la Sociedad Argentina de Pediatría, en los archivos argentinos, publica sobre este síndrome, que más o menos es lo que hemos venido charlando hasta aquí. Habla más o menos que el tiempo entre el contacto o el antecedente de infección por coronavirus y la aparición de la sintomatología del síndrome inflamatorio ronda más o menos en 45 días. También hace referencia a la mayor prevalencia en aquellos niños con ascendencia africana. La clínica es la del Kawasaki típico, más los síntomas gastrointestinales, más la insuficiencia cardiovascular con miocarditis. Eso no difiere de los otros reportes de casos. La SAP también propone, está de acuerdo, digamos, con el tratamiento propuesto por otros centros, que es la inmunoglobulina fundamentalmente, con la aspirina, y pudiera valorarse el uso de corticoides y de los inmunomoduladores. Resumiendo, esta es una propuesta de algoritmo de nuestro hospital, en la que adaptamos, digamos, los criterios de definición del Ministerio de Salud, que los acabamos de mencionar, es decir, si el paciente presenta la fiebre de más de 3 días, con 2 de estas características, tenemos que sospecharlo. Ya al ingreso del paciente, obviamente, o sea, hacer todo el triángulo de evaluación, el monitoreo, la anamnesis profunda, el examen físico adecuado, los complementarios que debemos solicitar sospechando esto es los laboratorios, el hemograma completo en la que vamos a encontrar probablemente las plaquetopenias con la linfopenia, PCR o eritro elevada, la función renal que pudiera estar alterada, la función hepática, que también vamos a tener elevación de las transaminasas, el perfil lipídico, que generalmente podemos ver un incremento de triglicéridos, la albúmina disminuida, el estado ácido base también es importante, con el medio interno en el que se describe la hiponatremia, LDH y CPK elevada, el fibrinógeno, dímero D y ferritina elevada, y pudiéramos encontrar en la orina completa piuria. Por la afectación a nivel cardíaco relevante en este síndrome, tenemos que hacer al ingreso y después, según la evolución del paciente, un electrocardiograma y un ecocardiograma, así como también solicitar los marcadores de daño cardíaco, troponina y el péptido natriurético, en el que van a estar incrementados a predominio del péptido natriurético. Es importante también solicitar los estudios para COVID mediante PCR, o sea, si que nosotros lo hacemos por el hisopado, si esta PCR es negativa al inicio y existe una sospecha clínica elevada, la puedo repetir a las 24-48 horas. Pero como estamos hablando que es un proceso post-infeccioso, es más relevante la serología, tanto IgM y IgG, y es importante que hagamos previo al pasaje de inmunoglobulina. Todos los complementarios tienen que ser previo al pasaje de inmunoglobulina. ¿Qué es importante destacar? Que tienen que haber transcurrido mínimo 10 días desde el primer signo síntoma, para darle tiempo a que se aumenten. Y si tengo una PCR negativa y una serología negativa, pero persisto con una alta sospecha clínica de que mi paciente pudiera tener un síndrome inflamatorio multisistémico, es aconsejable repetir la serología a las 3-4 semanas.
Es decir, que no me quedo, que no lo es, con una PCR negativa o con una serología negativa. Cuando la clínica es muy sugestiva, es importante hacer el seguimiento, ya sea durante la internación o una vez dado el alta al paciente. Ante el cuadro clínico de shock no podemos muchas veces descartar que no sea de origen infeccioso, o sea, que no sea por COVID, me refiero. Por lo cual sí o sí el policultivo del paciente está recomendado. Tenemos que buscar los otros virus, que a veces nos olvidamos de hacer el aspirado nasofaringio. Es importante hacerlo para poder descartar que no sea otra la etiología. Serología, ASTO, va a estar en dependencia del cuadro clínico y de la presunción diagnóstica. Recordar siempre guardar la muestra para los laboratorios previo al pasaje de la inmunoglobulina. El tratamiento que proponemos es la gamma globulina en el 100% de los pacientes debe ser endovenosa, una dosis a pasar en 12 horas a 2 gramos kilodosis. La metilprednisolona endovenosa a 1 o 2 miligramos kilodía o su equivalencia. La aspirina sí cumple con los criterios para enfermedad de Kawasaki o hay alteraciones coronarias a 50-80 miligramos kilodía. Y los antibióticos inicialmente, que pudieran ser de amplio espectro, hasta que tengamos el resultado de los cultivos. En dependencia del cuadro clínico del paciente, si debuta con un shock hipotensivo, tenemos que evaluar el uso de inotrópicos y por toda esta coagulopatía que presentan, también tenemos que evaluar la enoxaparina, junto con los especialistas que nos pudieran ayudar. La evolución del paciente. Si la evolución es favorable, es decir, hay una mejoría clínica, el paciente está febril, hay una mejoría de los laboratorios con una disminución de los marcadores inflamatorios, con todo un estado de coagulación normal, podemos valorar el alta del paciente, pero sí o sí hay que hacer un seguimiento cardiológico y hematológico. Si la evolución no ha sido favorable, es decir, persiste febril, hay una desmejoría clínica, hay afectación de nuevos órganos, están aumentados los parámetros inflamatorios en ascendencia, tenemos que considerar la probabilidad del ingreso a terapia intensiva, y es aquí donde se propone una segunda dosis de inmunoglobulina intravenosa, ajustar probablemente el tratamiento con corticoides y pudiera valorarse el uso de inmunomoduladores como el tocilizumab, obviamente consultando con reumatología. Esta es la propuesta, esto sería como un resumen de lo que hemos charlado hasta aquí. Bueno, con esto damos concluido el Ateneo. Muchas gracias por haber esperado a pesar de la desconexión y los inconvenientes que hemos tenido. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? También pueden escribir en el chat. Aquí nos preguntan si hemos tenido casos en estos tiempos confirmados, es decir, mediante serología y PCR, con la clínica de síndrome inflamatorio multisistémico. No. Sospecha sí hemos tenido algunos casos, pero bueno, en ninguno hemos encontrado, tal vez la sospecha más que nada por las características de Kawasaki, o sea, siguiendo con los criterios propuestos por el Ministerio de Salud. Más que nada, últimamente se presentan muchos pacientes en el servicio de emergencias que cumplen los criterios, es decir, tienen la fiebre de 3 días y tienen al menos 2 de estos parámetros, que la mayoría viene con vómitos, diarrea, dolor abdominal, la mayoría puede estar con algún signo de disfunción o de inestabilidad hemodinámica, ya sea taquicárdico, hipotenso. Entonces, al cumplir con esos 2 parámetros ya tenemos la sospecha
hacemos los marcadores inflamatorios que vienen elevados, descartamos shock por estáfilo o estrepto, pero no encontramos la miocarditis, las serologías por el momento son negativas, PCR negativa, que nos estaría faltando, digamos, para poder decir si hemos tenido algún caso. Sospecha sí, y que hemos ido a buscar con todos los parámetros de coagulación, que los hemos ido a buscar con todas las alteraciones de función renal, de función hepática, sí, pero no ha habido confirmados. Igual, lo importante siempre es tener la alerta, pensarlos, hacer el seguimiento. El hecho de que no dé positivo la PCR o la serología en los primeros 10 días, que por ahí es lo que buscamos, tener en la mente de que pueden ser negativos y tenemos que hacer el seguimiento, citar al paciente 3, 4 semanas, solicitar la serología nuevamente, hacer la valoración cardiovascular. Sí, la mayoría de estos pacientes tuvieron afectación a nivel del coagulograma, por lo tanto, tienen el seguimiento con servicio de hematología. Fundamentalmente, la presentación clínica tenemos que sospecharlo. Si era un paciente que se presente con la fiebre de los 3, o sea, más de 3 días, que pudiera o no tener antecedentes de alguna afectación viral, es decir, signos virales como tos, coriza y demás, que pudieran ser relacionados con el coronavirus. Obviamente a nivel cardiovascular, es decir, que presenten taquicardia, que presenten una hipoperfusión, con el gen enlentecido, con las extremidades frías, con alteración o no a nivel de la tensión arterial, uno ya sospecha inicialmente, si está esta sospecha clínica, que pudiera o no tener alteración a nivel del ritmo auscultatorio, digamos, ante la sospecha, al ingreso del paciente hay que realizar el electrocardiograma, fundamentalmente el ecocardiograma, y si está disponible, solicitar los marcadores de daño tisular cardíaco, que serían la troponina o el natriurético. Y hacer la curva, hacer el seguimiento de la curva. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando. Bueno, ante todo quiero felicitarte por la presentación. La verdad que es bastante interesante ver lo que puede llegar a ser el COVID como reacción post la infección aguda. Yo tengo 2 o 3 dudas que quería transmitirte, a ver si lo habías podido leer o algo por el estilo. Se habla mucho en este momento de utilizar en el momento agudo el ibuprofeno inhalado para disminuir la inflamación pulmonar. Quería saber si en alguna de estos trabajos que has leído en algún momento se reemplazaba o se utilizaba el ibuprofeno o el paracetamol o algún otro AINE como antiinflamatorio distinto al corticoide, por ejemplo. Salvo la aspirina, que se utiliza puntualmente cuando se sospecha que pueda ser, digamos, una reacción inflamatoria Kawasaki-like. Y la otra pregunta el otro comentario que quería hacer es el siguiente. No todos los chicos con 3 días de fiebre y gastroenteritis van a ser un síndrome inflamatorio grave. Hay que hacer mucha clínica, mucho control del paciente, antes de salir a pedir toda una batería de estudios que van mucho más allá de las posibilidades que puedas tener en una guardia o en el hospital mismo en un día no hábil, por ejemplo. Entonces, me parece que hay que hacer mucho hincapié en el manejo clínico de estos pacientes, en tratar de detectar pequeñas alteraciones que nos puedan ayudar, como por ejemplo el aumento de la frecuencia cardíaca, primer dato de las miocarditis habitualmente, que hacen taquicardias que inespecíficas, digamos, sin ninguna
cosa. Hacer un electrocardiograma, eso sí, que se puede hacer en la guardia en 2 minutos, y uno va teniendo una orientación, digamos, sobre qué es lo que puede estar pasando con ese paciente, y sobre todo el antecedente de haber tenido un cuadro viral unos 3 o 4 semanas antes de la aparición de todos estos síntomas, para que no nos pase. Con esto lo que quiero decir es que hay que estar alertas, pero también es cierto, no solamente que hay que estar alertas, sino que abusar toda la clínica a disposición, porque si no, no hay recursos que alcancen para poder soportar este tipo de pacientes, digamos. Así que ese es el comentario. Y la pregunta era algo sobre el ibuprofeno, porque a mí me preocupa que en todos lados está saliendo el ibuprofeno inhalado lo toman como una panacea, y la realidad es que en ninguna parte del mundo lo están usando, salvo en Córdoba. Y los resultados que le han dado es poco. Entonces la pregunta es esa, si han utilizado en forma como antiinflamatorios, digamos, no corticoides, sino algún otro antiinflamatorio no esteroideo. Bueno, doctor, bueno, muchas gracias por haber escuchado y por participar. Con respecto a la pregunta del ibuprofeno, aquí solo he plasmado los artículos que me han parecido más relevantes, tal vez porque han sido estudios multicéntricos o porque han tenido un mayor número de casos, pero hay varios artículos más que también he podido leerlos, y en ninguno, inclusive desde mayo hasta agosto, en ninguno de los artículos menciona el uso del ibuprofeno inhalado, en ninguno. El tratamiento que usan es la inmunoglobulina en el 100%, asociado con aspirina, y en algunos, no en todos, el corticoide, y en menor proporción los inmunomoduladores. En ninguno de los artículos que he podido leer mencionan el ibuprofeno. Probablemente esto esté relacionado a que la clínica del niño es más que nada multisistémica, y no tanto la afectación a nivel pulmonar, que es la del adulto, y que es lo que hace de que se esté probando o se esté hablando sobre el ibuprofeno inhalado. Pero esto es en el adulto, que muchas veces se lo quiere traspolar hacia la población pediátrica y que tiene una clínica diferente. Segundo, con respecto a lo que usted decía de la presentación clínica, digamos, es totalmente cierto, estoy de acuerdo, de que no hagamos un sobrediagnóstico, obviamente que va a depender de la experiencia de cada uno, pero sí tenerlo a la alerta. Obviamente vamos a entrar en una época de verano en la que sabemos que los cuadros de gastroenteritis, que siempre han sido un gran % de las consultas en el servicio de emergencia, bueno, ¿cuál de esas gastroenteritis pudiera ser un síndrome inflamatorio multisistémico? Y bueno, de ahí nos tenemos que valer fundamentalmente de la clínica. Si tenemos la posibilidad de hacerle un seguimiento al paciente, ya sea en observación, hacerle el seguimiento clínico, los parámetros vitales, un buen examen físico minucioso, y en base a eso determinar cómo continúo, ya sea con el tratamiento y con los complementarios. Pero totalmente de acuerdo, tenemos que agudizar, y sobre todo por la época en la que entramos. Nos preguntan si solo en Argentina se usa y sin estudios que lo avalen. No es una pregunta, es ¿cuántos casos hay reportados en Argentina de SIM? No he tenido la oportunidad, digamos, de leer reportes estadísticos sobre esto. La mayoría, en nuestro país, la mayoría son estudios como italianos, europeos, donde han tenido el pico mucho antes que nosotros. Probablemente nosotros todavía no tengamos estos estudios, digamos, o estos reportes, porque en la mayoría de los lugares que se ha descrito esto es posterior al pico. Nuestro pico estaríamos atravesándolo en estos momentos o probablemente en las semanas siguientes, y esa sea tal vez la causa de que todavía no tenemos reportes de casos. Probablemente en un mes, 45 días posterior, podríamos esperar
alguna presentación de estos casos. Bueno, sí. Has estado muy bien, eso quería decirte. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, por el tiempo, por esperarnos en el momento en que nos hemos desconectado por un inconveniente. Pero bueno, espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo Ateneo el miércoles que viene.